Voy a abrir el ejercicio práctico número 16, que era este. Vamos acá, porque hay una función, un par de funciones que las vamos a analizar hoy. Accesibilidad. Bien, bueno, acá el total a cobrar más el premio. Tenemos por un lado lo que es el sueldo y por el otro lado el premio, que es del 5%. Entonces, al sueldo, como me dice que tengo que hacer una suma, y yo acá no tengo un número entero, tengo un porcentaje. Tenemos que hacer el cálculo con las fórmulas que vimos en la otra clase de porcentajes completos, donde hacíamos un incremento. De la siguiente manera: el sueldo más sueldo por 5%. Yo obviamente voy a querer hacer autollenado. Si yo autollenado así como está, me devuelve valores numéricos, parece que no hay ningún inconveniente. Pero fíjense en lo siguiente, me está devolviendo exactamente los mismos resultados. O sea, no hay ninguna diferencia, como en el primer caso, que tenemos una pequeña diferencia de 250. Siempre recuerden que, como yo lo que estoy haciendo acá es multiplicando por el porcentaje que se encuentra únicamente en esta celda, yo lo que tengo que hacer es bloquear esta referencia. Decir, bueno, bloqueamos la celda H3. Y ahí tenemos ya resuelta la columna total a cobrar. Bien, hasta acá estamos. Cantidad de empleados. Usamos la función. Recuerden que pueden usar la función contar y seleccionar la columna del código, la columna total o del sueldo. Lo importante es que tenga números y que no falte ninguna celda. Como en este caso, por ejemplo, tenemos algunas celdas que están vacías. Después, si quiero tomar lo que es la columna de nombre y apellido, ahí usaríamos la función contar para que me cuente las celdas con texto. Cantidad de empleados de categoría A, categoría B y categoría C. Voy a hacer solamente uno. Contar punto sí. Marco el rango. Yo necesito contar aquellos que tienen categoría A. Entonces voy a marcar la columna de la categoría, punto y coma, y en el criterio le indico lo que estoy buscando. Yo podía escribir manualmente la A. Como se trata de un texto, va a estar sí o sí entre comillas. Y apretamos Enter. Algo que quienes ya entregaron el trabajo, me parece muy bien lo que hicieron, que fue colocar en el lateral lo que serían las letras. Para no tener que escribirlas, se podía seleccionar la celdita que está al lado. Si yo acá, por ejemplo, no lo puedo seleccionar, puedo hacer un clic en esta celda y con las flechitas me desplazo, o puedo escribir acá directamente la celda donde se encuentra. Si no puedo hacer un clic, puedo escribir la celda, que en este caso es D22. Eso también lo pueden hacer. Más que nada porque esta celda no la puedo usar de referencia, ya que no tengo solamente la letra A, tengo un montón de información acá adentro. Y así con cada una. Cantidad de empleados, o sea, contar los empleados que son categoría A, categoría B y categoría C. Para saber los que no tenían categoría, teníamos una función para contar las celdas vacías, que era la función contar punto blanco. Y acá, sueldo máximo son las funciones de estadística, máximo, mínimo y promedio, y después acá aparecía una función que dice sueldo más común. La función se llama moda. Y acá nos encontramos con tres opciones. En este caso yo quiero un solo valor, por lo tanto
sería moda 1, pero acá abajo tenemos, en realidad el nombre de la función es moda, utilizaríamos esta, pero aparece como con un icono de advertencia. ¿Qué representa este icono? Ya que lo vamos a ver en algunas funciones que aparece también este icono. Me dice que esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. En muchas ocasiones, para no eliminar del todo una función que ya es obsoleta o hay mejoras para otras versiones, lo que hace Excel es colocar esta pequeña advertencia para decir, mira, ahora hay otra función que hace exactamente lo mismo, pero le cambiamos el nombre. Puede ser que más adelante, en versiones actualizadas de Excel o en los próximos años, puede ser que esta función ya no exista más. Entonces siempre le hacen como una pequeña advertencia, como para decir, mira, si querés usarla la puedes seguir usando, pero puede ser que más adelante desaparezca. Así que empezá a acostumbrarte a usar otra distinta. Yo si quiero la puedo seguir usando, no hay problema. Y lo que va a hacer esta función es devolverme el número que se repite más veces. En este caso el valor que aparece más veces repetido es el 3150. Yo podría usar tranquilamente la función moda 1, que sería la versión actualizada de esta función. Hace lo mismo. Me devuelve exactamente el mismo resultado. Entonces ahí tenemos la función, que esta no la habíamos trabajado nunca. Igualmente, en el caso de las planillas que vamos a utilizar, esta función capaz que la usamos una vez más en algún otro ejercicio, nada más, pero está bueno tenerlo en cuenta por si en algún momento estamos trabajando con una planilla real y necesitamos ver cuál es el valor que se repite más veces. ¿Alguna duda con esta función? ¿Algo que no se haya entendido? Okay. Después tenemos total de sueldos, que sería simplemente una recaudación, o sea, una suma general de todo, de toda la columna. Y después tenemos total de sueldos categoría A, categoría B, categoría C. Voy a hacer lo mismo que acá. En el costadito podría poner las categorías, o incluso los podría poner un poquito más al costado si considero que al momento de querer armar la función se tapa. Yo lo podría correr en un costadito. Este no lo voy a hacer porque es simplemente una autosuma, pero como sumar puntos sí fue la última función que habíamos visto en la clase pasada, voy a volver a repetir para poder completarlo. Entonces tenemos sumar punto sí, abrimos el paréntesis y acá tengo los tres parámetros: rango, criterio y rango a sumar, o rango suma como está escrito acá. Yo lo que tengo que pensar es lo siguiente. Acá me dice total de sueldos de la categoría A. Total de sueldos. El total de sueldos lo tengo, en este caso, sería el total a cobrar. Se podría interpretar como, porque los sueldos están acá, en esta columna. Pero si yo quisiera el sueldo, el salario final, seleccionaría esta columna. Por eso, si seleccionamos una o esta otra, cualquiera de las dos, en este caso está bien porque no especifica cuál, dice sueldo, así que se interpreta que es esta columna. Yo ahora voy a seleccionar la columna del sueldo. Entonces, como me dice total de sueldos,
el total de los sueldos, yo sé que voy a tener que sumar, ya sea si quiero agarrar esta columna o quiero agarrar ya directamente con el premio, con el porcentaje del premio incluido. Entonces sé que una de estas columnas es la que voy a utilizar para la suma. Entonces, mirando la estructura de la función, esa columna que yo voy a calcular, ¿en qué posición va? Recién al final de todo, ¿sí? Lo que nosotros vayamos a sumar, o sea, de lo cual vamos a calcular la recaudación o el total, es lo último que se elige. Entonces, si esto es lo último que se elige, ¿qué información tengo que elegir primero? Que me dice rango y criterio. Me dice que va a ser el total de sueldos de una categoría en particular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar las celdas donde se encuentra esta categoría. Voy a seleccionar todo el rango completo, que es el de categoría. Y acá adentro, punto y coma, le voy a decir lo que quiero buscar. Estoy buscando esta celdita que es la categoría. Punto y coma. Y recién ahora que llegué a la tercera parte, que es el rango suma, recién ahora vamos a seleccionar, ya sea si quiero usar el sueldo, este sería el sueldo básico y este ya sería el sueldo ya con el premio incluido. Esa interpretación de puede ser una columna o la otra. Y enter. Entonces ahí ya lo tengo. Lo primero que hago es buscar en qué columna, en qué rango se encuentra esta categoría. Una vez que encuentra estos valores, luego realiza la suma. Y así lo mismo con los siguientes. Sumar puntos y me pide categorías B. Lo primero que hago es, voy acá en las categorías, punto y coma, busco aquellas que sean B, punto y coma, y lo último a sumar, el total a cobrar. El C se los voy a dejar a ustedes, pero es lo mismo. Y aquí, total de sueldos sin categoría. En este caso, nosotros vimos que podíamos colocar, hasta ahora veníamos colocando textos. Vamos a poner sumar puntos y. Yo sé que voy a tener que hacer una recaudación, o sea, el sumar puntos y lo voy a necesitar. Me dice aquellos que son sin categoría. Así que, de este rango, para los textos, si yo quiero buscar una palabra o una letra en específico, coloco esa información entre comillas. En este caso, para saber aquellos que no tienen categoría, yo tendría que contar, o sea, tendría que indicarle a Excel que se fije aquellas celdas que están vacías. Entonces, la forma de representarlo sería la siguiente. Pondríamos comilla, comilla, sin nada en el medio, y de esa forma le estamos indicando a Excel que busque aquellas celdas que no contienen nada, o sea, aquellas celdas que se encuentran vacías. Entonces, una vez que detecta cuáles son las vacías, lo siguiente, el rango. Y de esta forma se resuelve la última partecita, que es la de los sueldos sin categoría. Que el día de hoy vamos a ver otras opciones con sumar puntos y con contar puntos y. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda?
¿En dónde te pones cero? Acá en el total de sueldos. Fíjate que es comilla, comilla, y acá no tiene que haber espacios ni nada, es la comilla y la comilla, nada más. Fíjate que la cantidad de celdas, o sea, los rangos son, primero, el rango de la categoría. Punto y coma, comilla, comilla. Y por último, el rango. Bueno, en este caso yo seleccioné el sueldo, o sea, el total. Fíjate, intentarlo una vez más. Ok. ¿Podés compartir pantalla? A ver qué... No creo, pero el resto de los datos te dio bien o también te devolvieron cero. No, entonces tiene que haber un error acá en la función. Porque no te devuelve ni error ni nada, sino que te está devolviendo cero. Fíjate si puedes compartir la pantalla o si no enviarme una captura de la formulita como la tenés armada. Me mandas si no un mensajito. Ah, perfecto. Bien. Bien. El tema es el siguiente. Fíjate, anda al total de sueldos categoría A, que lo tenés resuelto, y hacerle doble clic a la función. Bien. En este caso, como vos seleccionaste lo que sería la categoría, vamos a hacer lo siguiente. Donde dice C4 en la función, quiero que borres ese C4 y entre comillas pongas la A. Bien, ahí fíjate, faltarían las comillas para la letra A. Una comilla al inicio y la otra al final. Fíjate hacer es. Ajá, bien, ahí hay una y... A ver, la otra, me parece que el problema está en las comillas. Apreta Enter. Sí, el problema son las comillas. Fíjate en tu notebook, las comillas tendría que hacer con Shift y el 2. Sí, esas comillas. Shift y 2. A ver, me voy a fijar porque dependiendo del teclado, me dijiste que era una notebook. A ver. Book.
porque en el caso de en mi compu el teclado, bueno, igual las comillas sí están en el número 2, pero depende del idioma como está configurado, puede ser que se vean diferente. Ahora las probamos. Bien. Ahí selecciona la columna de categoría. Y vamos a probar a ver si salen las comillas Shift y sin soltar el 2. Ahí pone la A. Bien. Ahí está, punto y coma. Ahí me parece que esas comillas son las correctas. Vamos a probarlo ahora. Seleccionamos ahí la columna del sueldo. Bien. Y cerramos paréntesis. Y Enter. Perfecto, ahora sí. Entonces en la última no hace falta que borres la función, hacele doble clic, porque lo único que hay que cambiar son esas comillitas. Pues esas son comillas simples. Entonces hay que usar las comillas dobles. Con Shift y el 2. Ahí Enter. Perfecto. Very good, very good. Bien. Es un error muy común el tema del uso de las comillas, ya que en el teclado están las comillas dobles y hay otra sección donde están las comillas simples. Pero puede ocurrir que dependiendo de la configuración del teclado, en vez de tomarte las otras comillas, te tomaba las simples, cosa que también ocurre. Si uno quiere cambiar lo que es el idioma del teclado, en la parte inferior donde está la barra de tareas, antes de la fecha y la hora, acá yo puedo elegir el teclado. En el caso del mío, para que me funcione bien, el teclado debe ser español de España, pero en algunas notebooks, sobre todo en aquellas marcas que son extranjeras, el teclado debe ser en inglés. Bien. Bueno, esto lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Ahora, vamos aquí. En el tablón, en el Classroom, en trabajo de clase, en la clase del día de hoy, nos vamos a encontrar con varios archivos. Por un lado tenemos lista de películas, lista de juegos. Vamos a empezar con lista de películas. Y ahora vamos a descargar. Habilitamos la edición. Bien. Una vez que tengan el práctico 17, que es lista de películas, me avisan. Así lo empezamos a resolver. Muy bien. Aparece acá un cartel amarillo y desde acá presionamos la opción de habilitar edición. Si ese cartelito amarillo no aparece, cerramos el archivo, lo buscamos en la carpeta de descargas y le hacemos clic derecho y desde las propiedades nos va a aparecer la opción para desbloquearlo. Y luego aceptar.
Me parece que tengo que volver a entrar porque yo no lo tengo el 17 y tengo hasta el 16 en la clase 4. Ah, está en la clase 5 ahora. Ahí me fui. Bien. Bien. Bien, perfecto. Un minutito más por las dudas. Y vamos a ver cómo resolver el tema de hacer autollenado, ya que cuando uno empieza a hacer autollenado en Excel se acostumbra a esa opción y obviamente todo lo queremos hacer de esa forma para resolverlo más rápido. Así que vamos a ver cómo, porque por ejemplo acá quiero ver cantidad de películas por género. Yo tengo todos estos géneros disponibles en la tabla. Entonces en vez de ir haciendo todo uno por uno, uno por uno, podemos hacer autollenado. Así que ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces aquí, hasta acá, en Excel, nosotros sabemos que cada una de estas celdas se podría decir que tiene un nombre por defecto para identificarlas. Depende de la celda donde nos posicionemos, me va a decir la columna y la fila. Y de esa manera me dice, bueno, estás en la columna E2. Si selecciono un rango de celdas, simplemente me devuelve y me dice, estás en la celda E2, porque es la celda que está activa. Pero nosotros en Excel podemos asignarles nombres a los rangos. O sea que yo puedo tener un conjunto de celdas seleccionadas y puedo decir que esto va a tener un nombre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se coloca el nombre? Seleccionamos toda la información de la columna. Hay un atajo, una combinación de teclas que me permite seleccionar desde la primera hasta la última fila donde se encuentran los datos, que es la siguiente. Si mantenemos presionada la tecla Shift y la tecla Control, o sea, Control, Shift, ambas teclas sin soltar, y presionamos la flechita que apunta hacia abajo, eso lo que va a hacer es seleccionarme de manera automática desde la celda donde me encuentro hasta la última que tiene datos. Si yo voy desde el último hasta arriba, obviamente el título, como contiene información, también me lo está seleccionando. Pero en este caso yo quiero simplemente el rango de celdas. Esta sería una forma rápida de seleccionar toda la información. Supongamos que la tabla es bastante grande acá. Dentro de todo es una tabla chiquita, donde tenemos una cantidad de 40 películas en total. Pero si yo tengo una lista más grande de 500, tendría que mantener presionado, arrastrar hasta llegar a la última. Entonces, esta sería una forma rápida de seleccionar. Tecla Control, sin soltar la tecla Control, mantienen presionada la tecla Shift y sin soltar la tecla Shift, presionan una vez solita la flechita que apunta hacia abajo. Y ahí ya tengo seleccionada todo el rango de celdas. ¿Qué puedo hacer yo con este rango? Le puedo dar un nombre. ¿Cómo hacemos para darle un nombre? En la parte superior donde tenemos la sección, donde visualizamos la fórmula, la función que escribimos, esta lista desplegable, ya que tiene una flechita que apunta hacia abajo, este pequeño cuadrito que está acá se le llama cuadro nombre. Entonces nosotros podemos asignar un nombre. Vamos a ponerle título. ¿Qué nombre
no podemos asignarle a un rango. Yo, por ejemplo, no puedo poner título película. ¿Por qué? Me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. ¿Qué quiere decir? La forma en que nosotros armamos el nombre no puede ser cualquiera. Si yo quiero poner título de película o título película, no puede haber espacios en blanco. Si yo no quiero amontonar las palabras, puedo colocarles un guión bajo, por ejemplo. De esa manera, al apretar Enter, no se olviden de apretar Enter, esto es súper importante. Apretamos Enter y ahí queda el nombre. Voy a hacer un clic afuera. ¿Cómo sé que el nombre quedó bien? Si yo me voy acá al cuadro de nombre y despliego esta lista, ahí me sale el nombre del rango. Si yo hago un clic, Excel me señala y me dice, este es el rango de celdas que seleccionaste. Lo mismo acá, con la siguiente columna. Me posiciono en la primera celda, Control Shift, flechita hacia abajo, suelto las teclas, voy acá y le pongo como nombre plataformas. Y Enter, no me olvido del Enter. ¿Qué pasa si yo pongo plataformas y hago un clic afuera? Al revisar la lista no me aparece, porque pues yo no puse Enter, yo no confirmé que quería ese nombre. Plataformas, Enter. Voy a hacer lo mismo con la columna año. Y después con género. Y acá voy a hacer lo siguiente. Genre. Acá le acabo de dar nombre a cada una de las columnas. Ahora, no es obligatorio que todas las columnas de mi planilla de Excel tengan nombre. Simplemente le voy a asignar un nombre a aquellas columnas que después voy a seleccionar. Si, por ejemplo, en ningún momento me piden trabajar con el título de la película, que por ejemplo acá no me piden en ningún momento trabajar, pero yo lo seleccioné igualmente para mostrárselos. Si en ningún momento voy a trabajar con esta columna, no le voy a poner nombre. En cambio, en las otras, con las que sí voy a trabajar, sí les voy asignando nombre. Después, si el día de mañana quiero trabajar con la columna de título de película, voy y le asigno un nombre. ¿Qué ventaja tiene darle un nombre a un rango? Este nombre, esta lista de nombres, son nombres específicos que no se pueden repetir, o sea, son únicos. Si yo tengo la columna plataformas, supongamos que estoy en otra hoja y quiero contar cuántas plataformas hay en general. Entonces, supongamos que el resultado de la información tengo que volcarlo en otra hoja. Porque puede ser que de repente digo, no quiero cargar de tanta información, de tablitas auxiliares la hoja 1. Prefiero ver los resultados en otra hoja distinta. Yo sí quiero contar, por ejemplo, en total los títulos que hay. Como los títulos los tengo como son textos, uso la función contar. En vez de ir manualmente a la hoja 1 y seleccionar el rango de datos, lo que puedo hacer acá es escribir el nombre de ese rango. ¿Cuál era? Título. Películas. Me faltó el acento. Tiene que estar escrito igual. Ahí está. Título, película. A medida que vamos escribiendo, ya me parecía raro. Me sale el nombre.
título, película. Ahora sí. Y me devuelve 40. Entonces, al tener un nombre, Excel sabe que este nombre proviene de la columna que se encuentra en la hoja número 1. Por eso los nombres son únicos. Yo no puedo agarrar otra columna y ponerle este mismo nombre de los que ya existen. Porque Excel lo que va a hacer es seleccionar y va a ir directamente a esa columna que estamos nombrando. Le va a decir, no, esta es la columna que tiene ese nombre. ¿Querés ponerle un nombre? Pone un nombre parecido, pero no te voy a dejar que le pongas el mismo nombre a cada columna. Porque esta es una forma que tiene Excel de identificar cada uno de los datos. ¿Cómo vamos hasta este punto con el nombre de las columnas? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? No, pero a mí me da 0 intentar. Cuando contara. Contar. Abro el paréntesis. Sí. Y título, película. Ajá. A ver si le puse película o película. Termina de armar la función y en la lista, no importa si estás en la hoja número 2 o en la hoja 40, te va a permitir ver el nombre. Fíjate, la función es contara. No te olvides de la A. Contar A. Porque es un rango con contexto. Ahora sí, perfecto. Very good. De la misma forma que usamos contara, si tengo un rango con números, supongamos que quiero sumar los años, puedo usar tranquilamente la función suma y llamar a la columna correspondiente. Por ejemplo, en este caso, acá tengo año. Y ahí me lo suma. Que en realidad tendría que haberle puesto, hay una función llamada año, así que tendría que haberle puesto años para diferenciarlo. Y ese es otro detalle. Puede ser que en algún momento nos equivocamos, ya sea al seleccionar el rango, que es muy común, de repente yo lo estoy seleccionando, supongamos que usé Control Shift, flechita abajo, y me olvidé, había justo una celda vacía y me faltaron un par de datos más. Entonces el rango ya no es el mismo, el rango es distinto. Yo no puedo decir, me equivoqué, seleccionar los rangos, volver a seleccionarlo y darle de vuelta el nombre, porque me va a decir, no, este nombre ya está reservado. Para modificar el rango o modificar el nombre, porque muchas veces cuando uno está escribiendo se puede confundir. Por ejemplo, acá yo puse Henro, lo hice a propósito, pero me pude haber equivocado en serio. Entonces yo, cuando esté usando las funciones, supongamos que quiero también contar todos los géneros que hay, contara, yo no voy a poner género, yo voy a poner género. O sea, lo voy a escribir correctamente. Entonces, desde la pestaña de fórmulas, en el grupo nombres definidos, vamos a tener una opción que se llama administrador de nombres. Desde el cuadro administrador de nombres nosotros podemos o bien eliminar, por ejemplo en el caso de títulos de películas yo no lo voy a usar al final, así que puedo venir acá y directamente eliminarlo, decir chauchis, lo elimino. Es más, lo voy a hacer, me dice confirma que desea eliminar, sí, quiero borrarlo, ya está. En el caso
de lo que sería el género, que acá me equivoqué, tengo la posibilidad de modificarlo. Cuando entro en el panel de modificar, acá me dice editar nombre. Y le puedo poner género. Y además, acá abajito, yo puedo cambiar el rango y decir, no, me equivoqué cuando seleccioné la columna del género y me faltaron algunas celdas. Entonces yo desde acá, fíjense que ahí al hacer un clic, ahí lo seleccioné, me muestra cuál es el rango correspondiente. Entonces yo esto lo podría borrar y al hacer un clic en este botoncito me dice, bueno, ahora cuál es el rango correcto, y el rango correcto es este. Una vez que selecciono el rango, presiono este botoncito para confirmar que quiero este rango de datos y aceptar. Entonces desde acá podemos modificar el nombre del rango y el rango de celdas que está seleccionada y también eliminarlo. Todo desde la pestaña Fórmulas, en el grupo Nombres definidos. Acá, por ejemplo, como estoy demasiado cerca con la pantalla, me aparecen nombres definidos ahí chiquitito. Pero si yo, por ejemplo, regreso al tamaño de pantalla que uso normalmente, fíjense que ahí me aparece en el grupo Nombres definidos, administradores de nombres. Perdón, administrador de nombres. Vamos a volver a cambiar de tamaño para que se vea grandecito. Y desde acá podemos modificarlo. Es más, voy a modificar y voy a poner años para que no se confunda Excel con la función, porque hay una función llamada año. Entonces vamos a ponerle años. Así no se confunde. ¿Alguna duda hasta este punto de cómo eliminarlos, cómo cambiarles el nombre o los rangos? Bien, vamos a empezar ahora a resolverlo. Vamos a maximizar. Acá. Me voy a acercar, pues solamente necesito trabajar acá en esta columna. Me dice cantidad de películas por género, o sea, cuántas películas son de acción, cuántas son de suspenso, cuántas son de drama, y así con cada una. Voy a poner contar punto sí. No voy a ir a la tabla a seleccionar rangos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un nombre para ese rango, que es el nombre género. Puedo apretar la tecla del tabulador si quiero, así se completa todo el nombre completo. Se coloca todo el nombre completo. Listo, ya tengo género. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio que voy a tomar como referencia? En vez de escribir la palabra acción, entre comillas, directamente hago un clic en acción. Cierro el paréntesis y enter. Así como está, voy a hacer autollenado. Me acerco y tenemos género F2, género acá F5, género acá F8 y género acá F11. El nombre no solamente me sirve para poder llamar y hacer cálculos desde otra planilla de Excel o incluso también desde otro libro de Excel, sino que además, al tener un nombre, ese rango, es como si usáramos las referencias absolutas. Estoy bloqueando estas celdas y siempre voy a hacer referencia a estas celdas que se encuentran acá. ¿Sí? Es una manera de bloquear los datos. En vez de ir con F4, bloqueando el rango de celdas, le pongo un nombre y funciona exactamente igual. Les voy a dar unos minutitos para que lo resuelva
simplemente hacen uno y después autollenado. Y fíjense que me ahorré un montón de celdas después para calcular. Como vamos hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, yo, profe, quería hablar, pero se me había quitado un poco en la parte de ponerle los nombres. Se me tildó y no podía preguntar y seguía pasando la clase. Ah. Se me tildó. Se me refue. Dime. ¿Cómo era para...? No había logrado entender todavía cómo era para que quede con el nombre, digamos, ya definido, porque es como que aprieto y no sé por qué se me sale, no sé si estoy apretando algo mal o estoy soltando alguna tecla. Una vez que seleccionas el rango, por ejemplo, voy a hacer el primero de título de película, me posiciono en la primera celdita, Control Shift, una flechita para abajo y suelto las teclas. En el cuadro nombre voy a ponerle, por ejemplo, películas. Apretás la tecla Enter. Una vez que apretás Enter, te tiene que quedar el nombre que vos le colocaste y te tiene que aparecer acá al costadito la flechita que apunta para abajo. Y si vos desplegás esta lista, tiene que aparecer en esta lista el nombre que vos acabas de colocarle. Lo más importante es que presiones la tecla Enter. Si no presionas Enter, el nombre no queda. O sea, es como que no se almacena. Así como realizamos un conteo por la cantidad de películas por género, acá, bueno, dislexia. Acá también yo quiero saber cuántas películas son de Disney, cuántas de Star, cuántas de Paramount y cuántas de HBO. Entonces pongo contar.sí, abro el paréntesis y en el caso del rango era, no me acuerdo si plataformas o plataforma streaming, no me acuerdo los nombres, así que voy a desplegar la lista. Plataformas. Plataformas, punto y coma, y voy a buscar, en este caso, Disney Plus. Y autollenado. Uy, no tanto. Y ahí lo tengo. Ah, falta una. Me faltó Netflix. Agreguen la que falta. Netflix. Ya me pareció que raro. Me está faltando una. Acá una. Plataformas. Netflix. Ahora sí, no me cerraban los números. Les doy unos minutitos. Fíjense que Netflix hay que agregarlo porque no estaba.
Por ejemplo, en el caso, les va a pasar lo siguiente. En el caso de cantidad de películas, les va a dar, cuando hacen una suma de todo el recuento, les va a dar 40, que es el total de todas las películas. Pero, ahora estaba mirando el género, en el caso del género, les va a dar 38. Porque, así como me faltó Netflix, que me lo salteé, en el género hay un género que me lo salteé, que es el de aventura. Aventura y... a ver. Voy a ponerle acá, aventura. Pueden agregar, por ejemplo, aventura y hacer autollenado de lo que ya está hecho. Y ahora sí. Ahí la suma me va a dar 40. Me faltó Netflix y aventura. Tuki. Bueno. Acá vamos a tener lo siguiente. Me dice: cantidad de películas cuyo año, puntitos suspensivos, sea menor a 2000. Después abajo otro distinto, sea mayor al 2019. Y después me dice distinto del año 2020. Voy a acercar un poquitito más. Y acá. Nosotros trabajamos por ahora con la función contar.si, utilizando textos nada más. Pero si en algún momento, supongamos que me dice, voy a hacer acá una consigna nueva. Si de repente me dice cantidad de películas cuyo año sea igual a 2021, entonces acá yo le tendría que poner contar.si pondría la columna de años y acá simplemente 2021 sin comillas. ¿Por qué? Porque se trata de un número, entonces me devuelve 2, porque de la lista donde se encuentran los años simplemente tengo 2 películas que pertenecen al año 2021. Entonces, en el caso de los números, también podemos poner números exactos. Decir, bueno, quiero que cuente cuando aparezca este número. Pero ¿qué ocurre cuando me pide que sea menor, que sea mayor? O, bueno, en este caso que dice distinto de. Vamos a ver cómo se puede hacer. Sea menor a 2000. Vamos a poner contar.si. Lo pongo en mayúscula. No importa si lo escribí en minúscula, o sea, no es que me va a tirar un error o algo. Excel después automáticamente lo corrige, pero lo escribo sí o sí en mayúsculas para que se vea bien. Entonces, acá yo tengo el rango, nuevamente, el mismo rango que es el de años, y acá yo necesito que sea menor a 2000. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si un valor es menor, es mayor? Acá se utilizan unos operadores. Vamos a poner acá. Vamos a hacerlo bien grande. Que seguramente los habrán visto en algún momento en la escuela. Este simbolito es para indicar mayor que. Si está al igual, es mayor e igual que, o igual a. Y si quiero que sea menor, el piquito va para el otro lado. Menor que, menor, o, mejor dicho, menor e igual. Menor o igual.
ahí queda mejor. Mayor o igual a, menor que, menor o igual a. El símbolo representa que en este caso va a ser igual a. Y si ponemos el piquito que es menor y al lado el piquito que es mayor, esto sería distinto de. Entonces, cada uno de estos símbolos nos va a permitir representar lo siguiente. Colocando este simbolito significa que es mayor que, cambiándolo de dirección, menor que, y combinándolos, distinto de. Entonces acá yo necesito menor a 2000. Tendría que ponerlo de la siguiente manera. Tengan cuidado con esta parte. Acá sí o sí vamos a usar comillas. ¿Por qué? Porque no se trata solo de un número, sino que yo estoy haciendo una comparación. Entonces voy a colocar el simbolito menor y después el número 2000. Entonces, ahí me cuenta aquellos que sean inferior a 2000. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se está entendiendo? ¿Hay alguna duda? No se olviden acá de las comillas. Sí o sí, cuando queramos representar menor o mayor, ponemos las comillas. Así como tenemos menor a, vamos a poner contar.sí, años, y entre comillas, menor 2019. Fíjense que me dice menor, o sea, no menor o igual o mayor o igual. Ah, perdón, este es mayor, la boquita para el otro lado. Mayor a 2019. Bien. Y el último, aquí, el último de esta pequeña tablita, contar.sí, años, distinto de 2020. Profe, en la parte de sea igual al 2021 me está dando otro numerito, pero no sé si porque puse mal la función. A ver, yo puse directamente 2021. Ah, sí, puse mal yo. Perdón. No, no hay problema, no hay problema. Un minutito. Y ahora vamos a ver otra función más que vamos a encontrar junto con contar.sí, que es la de contar.sí.conjunto. Vamos a añadirla acá. Contar.sí.conjunto. Esta función, vamos a hacerlo así directamente, esta función lo que hace es igual a la función contar.sí. Me permite contar las celdas que cumplan con más de un criterio.
¿Qué quiere decir esto? Hasta acá nosotros tenemos contar solo las que sean de acción, contar solo las que sean suspenso, o sea, le estoy indicando un único criterio. Fíjense, acá tenemos rango y criterio, nada más. Acá lo mismo, cantidad de películas por plataforma, rango, y lo único que le pedimos es una plataforma, que es Disney. Sea menor al 2000, lo único que le pedimos como criterio es el año. Pero acá en esta tabla, por ejemplo, me dice cuántas películas, puntitos suspensivos, son de Paramount del género acción. Acá me está pidiendo dos cosas. Por un lado, aquellas que son de Paramount, y por otro lado, aquellas que son del género de acción. Entonces, ahí tenemos dos criterios. La función contar.si, en el momento que abrimos el paréntesis, simplemente tengo un solo rango, un solo criterio. Y ahí sale el paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo seleccionar más de una columna y no puedo indicarle más de un criterio. Entonces acá sí o sí dependo de la siguiente función que la vamos a ver acá abajito. Cuando escribimos contar.si aparecen estas dos. Cuando abro contar.si.conjunto, fíjense que me aparece rango criterios 1, criterio 1, punto y coma, y antes de cerrar el paréntesis me aparecen puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar una cantidad de rangos y una cantidad de criterios que yo requiera. Pueden ser incluso hasta más de, nunca trabajé con tantos, pero más de 10 criterios o 10 rangos se pueden utilizar. Son muchos. Por suerte, nunca tuve que trabajar con tantos. Pero tengo una posibilidad mucho más amplia. Ahora, primero voy a buscar los que son de Paramount. Así que pongo plataforma. Acá no puedo seleccionar, como venía trabajando hasta ahora, hacer un clic en la celda porque tengo toda esta información escrita. Yo podría o bien escribir Paramount Plus, entre comillas, o buscarlo, que lo tengo escrito en algún lado. Acá está. Total, no voy a hacer autolleno, así que puedo seleccionar tranquilamente una celda donde ya está escrita la información. Bien. Entonces, ahí ya le indiqué el rango y ya le indiqué el criterio, o sea, lo que estoy buscando dentro de ese rango. Punto y coma. ¿Qué es lo que sigue ahora? Una vez que ya contó los de Paramount, ahora quiero que me separe por acción. Entonces, vamos a poner que el género, punto y coma, igual que en el anterior, para no escribir entre comillas acción, lo busco en algún lado escrito. Acá, pic, acción. Y fíjense que tenemos todavía más criterios para seguir agregando en caso que sea necesario o me pida más cosas. Así como está, lo cierro y entro. Y me dice que de Paramount Plus de género acción únicamente hay 2 películas. Yo puedo fijarme si quiero. Acá tenemos una de acción. Acá está la otra. Y ya está, no hay más. Es un poco más extensa, pero fíjense que siempre Excel acá abajito les va a mostrar la estructura de la función. O sea, qué parte es la que tenemos que seleccionar, cuál es la que continúa. Exceptuando, por ejemplo, la función si fecha. Esa función no tiene parámetros visuales, pero esta sí. ¿Sí? No hay problema. Vamos a ponerle igual. Contar. Fíjense que si no quieren escribirlo todo, pueden ir directamente a la lista y hacer doble clic. Y Excel termina de escribir la función por nosotros.
lo primero que me pide es el rango. Entonces, lo primero que tengo acá es, por ejemplo, lo que es la plataforma de streaming. Entonces, como mi columna se llama plataforma, llamo a la columna plataforma. Punto y coma. ¿Qué estoy buscando en esta columna de plataforma? ¿Cuál es el criterio que estoy buscando ahí dentro? El criterio es Paramount Plus. Paramount Plus. Punto y coma. Ahora necesito el género que es de acción. Así que mi columna se llama género. Y dentro de esa columna, punto y coma, voy a buscar acción. Y ahí estaría. Recuerden, el nombre de columnas varía según el nombre que ustedes les hayan puesto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? Sí, en el siguiente nos dice lo mismo. Lo único que cambia es el nombre de la plataforma y el género. Contar puntos y punto conjunto. Me pide de Disney. Así que en la plataforma, punto y coma, voy a buscar Disney Plus. Y de lo que es género, voy a buscar animación. Very good. Bien, muy bien.
Continuamos. Parece complejo, pero la función contar punto sí conjunto son bastante útiles. ¿Cuáles son del género drama y del año exacto 2019? O sea, ni mayor ni menor. Exacto. Contar punto sí. Y acá me dice los de género drama. Entonces vamos a buscar primero el género drama. Cuyo años sean 2019. Exactos. Y ahí me devuelve como resultado 3. Profe, una consulta. Yo Dime. en vez de poner 2019 cliqué en una celda que tenga el 2019. Es válido. mismo? Es lo mismo. Bien. Y acá tenemos lo siguiente. Se encuentran entre el 2010 y el 2019. Vamos a poner acá contar puntos y punto conjunto. Yo sé que voy a trabajar con la columna de años. Hasta acá estamos bien. Para poder mostrar este rango, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo quiero poner entre 2010 y 2019, la forma de representarlo es la siguiente. Yo tengo que ver el rango de donde voy a extraer los datos, que sería, por ejemplo, en este caso, años, y preguntar si es mayor o igual al 2010. Esto por un lado. Y para establecerle el límite y decir, bueno, 2010, pero no te pases del 2019, o sea, no vayas al 2020, 2021. Este año, ese mismo rango que sea menor e igual al 2019. Esta es la forma de establecer el entre un valor y otro. El rango de celdas mayor a 2010 y el rango de celdas el mismo, menor e igual al 2019. Entonces, para pasarlo acá a Excel, tenemos primero el rango, punto y coma. El primer criterio es, entre comillas, mayor e igual al 2010. Punto y coma. Repito nuevamente, años. Y ahora le digo, como segundo criterio, le establezco el límite. Menor e igual al 2019. Me faltó cerrar la comillita del final. Ahí está. Ahí ya tenemos entre un rango y otro. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Presten atención a los simbolitos. Mayor igual y menor e igual. Y no se olviden que, en este caso, cuando hay que representar si es mayor o si es menor, usamos las comillas. Como fuese un texto, ahí usamos las comillitas.
último me dice cuántas son. Vamos a poner contar.si, punto conjunto, las que son de Netflix. Así que primero plataforma, punto y coma, y el criterio es Netflix. Netflix, punto y coma. Me pide que sean drama, por lo tanto en la columna género, punto y coma, voy a buscar aquellas que sean del género drama. Y para finalizar, del año 2018. Así que voy a buscar años, punto y coma, 2018. Uno solo. Este es un poquito más largo porque me pide más cosas. Me pide la plataforma, me pide el género y me pide también el año. Pero funciona exactamente igual que como lo veníamos trabajando hasta ahora. Bueno, hasta aquí con la función contar.si y contar.conjunto. ¿Quedó alguna duda en general de esta función? ¿Algo que no se haya entendido? Ahora vamos a pasar a sumar.si. Bien. Bueno, listo, lo guardo y me voy con el de lista de juegos. Igual que en el caso anterior, le voy a dar nombre a cada una de las columnas. Fíjense que son muy similares, con la diferencia que aparecen dos columnas que antes no, que en la otra plataforma no estaban, que es la de precio y stock. Pero los nombres van a ser los mismos. Acá se va a llamar plataforma, años, género, precio y stock. Bien, una vez que le hayamos dado el nombre a cada una de las columnas, les voy a esperar unos minutitos. Y acá me dice recaudación por plataforma, que en este caso de recaudación, acá hablamos de dinero. Así que vamos a poner igual sumar.si y acá
Yo necesito, por un lado, recuerden lo siguiente, en sumar.si son 3 partes, 3 parámetros. Primero el rango, después el criterio y por último el rango a sumar. Entonces, si yo necesito una recaudación, yo sé que voy a utilizar la columna del precio. Y la columna del precio es la última que vamos a seleccionar, ya que acá es donde vamos a hacer la suma. Lo primero que tengo que averiguar es las plataformas. Entonces el rango va a ser el de plataforma. Selecciono el nombre de la plataforma correspondiente y al final de todo indico el rango de lo que se va a estar sumando, que sería precio. Aprieto Enter y ahí tengo la recaudación de cada uno de ellos. Plataforma, el criterio y el precio a calcular. Cantidad en stock por género. Igual que en el caso anterior, sumar.si, el rango, criterio y el rango a sumar. Cantidad en stock. Lo que voy a estar sumando va a ser la columna del stock. Así que va a ser la última. Lo primero que tengo que averiguar son los géneros. Entonces, en el rango del género, punto y coma, voy a buscar dos de acción, por ejemplo, y en rango a sumar, ahí es donde voy a señalar la columna del stock. Puede ser que en el caso de Battle Royale les salga 0. Ese está bien, porque no hay ninguno. Este lo pueden eliminar si quieren. Usábamos la función de contar puntos así cuando eran nombres, ¿no?
En el caso de nombres, sí. Ah, perfecto. Sí, también. Igual, depende. Si vos lo que tenés que contar, porque yo, por ejemplo, acá yo también estoy seleccionando nombres. Acá estoy seleccionando acción. Acá en este caso estoy seleccionando el nombre de la plataforma, que es Nintendo Switch. Pero dependiendo de lo que me pida el enunciado, puedo necesitar la función sumar.si o contar.si. Si acá en vez de decirme recaudación por plataforma me dice cantidad de plataformas, por ejemplo, cantidad de juegos, mejor dicho, por plataforma. Si me dice cantidad de juegos por plataformas, entonces ahí tengo que usar contar.si. Contar.si, seleccionar la plataforma e indicarle el juego. Indicarle la plataforma correspondiente que es. Entonces me dice, bueno, 6 juegos son de Nintendo Switch, 6 de PC, 7 de Play 5 y 5 de Xbox. O sea, siempre va a depender de el criterio que me pida. Cantidad de juegos por plataforma, recaudación por plataforma. Si me dice recaudación por género, lo mismo. Recaudación por género. Entonces yo acá tengo una lista con todos los géneros disponibles, que son todos estos. Entonces acá si es una recaudación, ahí tengo que hacer una suma. Por más que yo después seleccione un texto, pero yo después voy a tener que sumar una columna. En el género, busco el género y lo que voy a sumar es el rango del precio. Sumar.si o contar.si va a depender de lo que me esté pidiendo cada uno de los enunciados. Ya sea si me pide un recuento o si simplemente me dice cuántos hay de cada uno. Cuántas veces se repite tal palabra, tal número. Bien. Y después acá abajito me dice recaudación de los juegos, punto suspensivo, de Play 5 cuyo género sea acción. Al igual que la función contar.si, la función sumar.si tiene esta estructura, esta cantidad de parámetros, un solo rango, un único criterio y el rango que se va a estar sumando. Entonces, si yo quiero la recaudación, siguiendo con varios criterios, acá un detalle, mucho cuidado con esta función. ¿Por qué? El rango a sumar es único, o sea, no es que yo puedo seleccionar varios rangos que quiera sumar. El rango a sumar es uno solo. Por eso me dice recaudación de los juegos. Entonces, el rango que quiero sumar, a diferencia de la otra función, por eso yo siempre les recalco, fíjense bien en la estructura como se los muestra Excel, porque acá ya les está diciendo qué es lo que tiene que ir en cada una de las partes. Pues acá ya me dice que lo primero que tengo que indicar es qué es lo que voy a sumar, que es el precio. Una vez que ya le indiqué qué es lo que voy a sumar, bueno, ahora sí, empezar con los rangos y los criterios. Entonces me dice
los de Play 5. Así que la plataforma que sea Play 5. Punto y coma. ¿Qué es lo siguiente? Que el género sea acción. Entonces, que el género, punto y coma, sea acción. Y ahí hace la suma. Pero en el caso de sumar punto sí, punto conjunto, tiene este detalle. Que sí o sí, acá, lo que nosotros vayamos a sumar va a estar al principio. Es lo primero que señalamos. Después la estructura, lo que sigue es exactamente igual a contar punto sí, punto conjunto. Y fíjense, dice rango, criterio 1, o sea, el rango 1, el criterio que corresponde a ese rango, rango 2, el criterio que corresponde a ese rango, y así, según la cantidad de valores que se requieran. Y después me dice recaudación de los juegos del año 2018 cuyo stock sea mayor a 15. Sumar punto sí, punto conjunto, los años, perdón, la suma es la recaudación, que es la del precio. Ahí está. Ahora sí, los años del 2018 y el stock, entre comillas, mayor a 15. Lo mismo que hacemos con la función contar punto sí o contar punto sí conjunto. Los criterios, cuando es mayor, menor, diferente, podemos hacerlo también en sumar punto sí, ya sea sumar punto sí o sumar punto sí punto conjunto. Ya estoy pensando que hay una... porque acá estamos viendo números y me olvidé de mostrarles otro ejemplo, pero ese va a ser para otro ejercicio. Y recaudación de los juegos, cuyo año está, sumar punto sí, punto conjunto, señalo que quiero la columna a sumar, que es la del precio, igual que en contar punto sí. Me dice, el año está entre 2015 y 2020. Mayor o igual al 2015. Nuevamente, repito, no se olviden de este detalle, para hacer entre un número y otro se repite 2 veces el mismo rango. Primero preguntamos si es mayor o igual al número más pequeño y luego preguntamos si es menor e igual al número más grande. Sí o sí. Exactamente igual que contar puntos sí.